Le damos la bienvenida una vez más aquí en los Talmud Shorts en una enseñanza pequeña, corta, sobre un tema en particular que quiero tratar hoy día con ustedes, especialmente con los hombres, y quizás muchas mujeres pueden también aprovechar de esta enseñanza. Hace unos cuantos años atrás, aproximadamente unos 10 años atrás, en el año 2013, hay un hombre en los Estados Unidos que se nombra Eric Mason. Y él escribió un libro en inglés que se titula Restored, How the Gospel Makes Men Whole. Restored, How the Gospel Makes Men Whole. En español, en otra palabra, el hombre restaurado, el diseño de Dios para el hombre restaurado, el diseño de Dios para el hombre. Y quiero tratar este tema porque hoy en día estamos enfrentando un fenómeno, ¿no?, en la historia de la humanidad, en todas las culturas, en todos los países, donde ya los hombres ya no son hombres. Por supuesto que los hombres biológicamente son hombres. El problema es que abandonaron sus papeles de ser hombres, ¿ves?, en sus familias, hombres en la cultura, hombres que están lidiando sus familias y especialmente en la área espiritual. Y quiero llamarle la atención que nosotros somos representantes, los hombres, ¿ves?, por el diseño de Dios, y nosotros tenemos que ser un reflejo de Dios en nuestras vidas. Permíteme en este momento llamar su atención en Génesis capítulo 1, por favor, en Génesis capítulo 1, y quiero llamar su atención en versículos 26, 27 y 28. Génesis capítulo 1, versículos 26, 27 y 28. Mira lo que dice en la versión de la Biblia, la Biblia de la América dice esto, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerce dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo, Dios le dijo, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y soyuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo el ser viviente que se mueve sobre la tierra. Escuche la versión católica de la Biblia, Dios habla hoy, y escuche este mismo pasaje, estos 3 versículos, por favor. Y dice, entonces dijo, un versículo 26, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen, él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó. Y les dijo su bendición, les dio su bendición, tengan muchos hijos, llenan el mundo y gobiernalo, dominen los peces y las aves y todos los animales que se arrastran. Ahora, permíteme una vez más a leerlo en otra versión de la Biblia amplificada. La Biblia amplificada. Escuche, versículo 26 hasta 28, Génesis capítulo 1. Él dice, dijo Dios, hagamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a la humanidad, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que tengan completa autoridad sobre los peces del mar, las aves del cielo, las bestias domesticadas, y sobre toda la tierra, y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Así que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen y semejanza de Dios, lo creó, varón y hembra los creó. Y Dios los bendijo y dijo, sed sed fructíferos, multiplicaos y llenad la tierra y soyuzgadla, usando todos sus vastos recursos al servicio de Dios y del hombre. Y tened dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre toda criatura viviente que se mueve sobre la tierra. Este señor Eric Mason, que escribió ese libro, él tuvo una entrevista con un artista, y escuche bien, permíteme compartirlo, y hay un punto aquí, tenga paciencia conmigo. Él dijo en una entrevista con Brian Baby Williams, ¿no?, era un líder de una banda musical que se titulaba Young Money Cash Money Millionaires, ¿okay? Y se le preguntó acerca del término bling bling. Y ahora tú sabes que ese término bling bling está por toda parte del mundo.
Y es un como coloquialismo, usado primera en la cultura de hip hop, ¿no? Para hablar de la acumulación masiva de la riqueza material. Y en esa cultura, cada vez que hay un logro que lleva a ganar más riqueza, se anuncia bling bling, ¿no? Y como una manera de decir que se ha acumulado más riqueza. Y con respecto a ese término, Baby Brian Williams, él dijo, me gustaría haber registrado esa frase bling bling como marca porque nosotros fuimos los que las originamos. La gente tendría que pagar cada vez que la usa y esto lo llevaría nuevo hasta nosotros. Bueno, él es el que inventó esa frase bling bling. Ahora escuche, ¿cómo es que yo lo aplico bíblicamente en el contexto de la hombría, masculinidad hoy en día? Bueno, así es que funciona el registro de marcas. Escuche bien, por favor. Así que se registra la marca, se registran las marcas, ¿no? Es un reclamo. Es un reclamo sobre algo original. Algo único que establece la propiedad sobre ello. Muchos pueden basarse o agregar algo al original, pero el registro de marca establece el origen primero y lo absoluta algo, ¿no? Absoluto de algo, ¿no? Es importante en los negocios, pero es más importante en la creación. Dios tiene la marca registrada de la creación. Más específicamente, Dios tiene la marca registrada de la hombría. Toda la creación de Dios fue hecha con un sentido de cuidado, con un sentido de amor, pero cuando Él creó al hombre, no habló para que existiera como lo hizo con las estrellas, con el agua, con la tierra, con los animales. En cambio, Dios innovó con una técnica, ¿no? Dios formó al hombre, ¿no? Este término es rico en profundidad y significado. Dios hizo a mano al hombre, esculpiéndolo de lo que él ya había creado. Ahora, formó. ¿Qué significa esa palabra formó? Formó significa fabricó. Dio forma y lo forjó usualmente con un plano o un diseño. El término implica intencionalidad. Formar no es algo casual. Formar es idear. Formar es preparar. Por ejemplo, pensar en futuras acciones con un plan de acción particular. Como una extensión de formar un objeto según un esmeralda diseño artístico. Dios no es un científico loco que experimenta inconscientemente con la creación para ver qué inventa. No, Él es un artista considerado. Dios es cuidadoso. Dios es amoroso. Dios que sabe exactamente lo que quiere en el proceso de la creación. Eso significa que Dios no creó al hombre por casualidad, sino con pleno conocimiento de sus expectativas y deseos para con su creación, ¿no? Aún antes de comenzar. Si nosotros regresamos a Génesis capítulo 1, versículo 26 en particular, ¿no? Se considera como una declaración resumida de la creación, tanto del hombre como la de la mujer. En ese resumen, sin embargo, encontramos una tremenda declaración de propósito junto con la mera descripción. La clave está en la palabra imagen. Imagen, por favor, regrese conmigo en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que ejerce dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que arrastra sobre la tierra. Quiero enfocarme en ese concepto, a nuestra imagen, ¿no? Esas 6 letras, imagen, I-M-A-G-E-N, ¿no? ¿Ves? Están llenas de una verdad teológica
fundamental que nos da luz, ¿no? No solo del intento original de Dios en la creación humana, sino también de su continuo propósito para nosotros en el mundo. Ahora, en la versión de la Biblia, NET, que significa New English Translation en inglés, ¿no? La nueva traducción en inglés, ¿no? La nota sobre los términos semejanza y también sobre los términos imagen nos ayuda a comprender esto un poquito mejor. Ahora, en Génesis capítulo 1, versículo dice, hay dos palabras que se utilizan aquí, ¿no? Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Imagen y semejanza. Ahora, la palabra, ¿no? Semejanza en griego, es perdón, en hebreo, la palabra semejanza es demuj, ¿okay? En hebreo, ¿no? Y es un sustantivo abstracto, ¿no? Su raíz verbal, ¿no? Significa ser como o parecer, En el libro de Génesis, ¿no? Los dos términos describen a seres humanos a quienes en alguna medida reflejan la forma y la función de su creador. La forma tiene probablemente en énfasis, ¿no? Un énfasis mayor en lo espiritual que en lo físico. Ahora, cuando él dice la imagen de Dios, aquí en versículo 26, ¿no? Sería la capacidad mental y espiritual que permite a la gente relacionarse con Dios y servirle a gobernar sobre el orden creado como sus corregentes terrenal. Mira, cuando él dice a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, es un lenguaje similar, ¿no? Y se usa en las instrucciones para la construcción del tabernáculo, ¿no? Se le dijo a Moisés que lo hiciera conforme al diseño que se le había mostrado en el monte. Permíteme un momento, por favor. Abre su Biblia en Éxodo, capítulo 25, versículos 9 y 10. Éxodo, capítulo 25, versículos 9 y 10. 9 y 10 dice esto. Conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Harán también un arca de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. Escuche en la Biblia católica, Dios habla hoy, dice así, pero ese lugar donde yo he de habitar y todos sus muebles tienes que hacerlos exactamente iguales a los que te voy a mostrar. Haz una arca de madera. Note bien. Se le mostró una figura, ¿no? ¿Ves? Una réplica del santuario espiritual de los lugares celestiales. Eso fue lo que se le mostró. De cualquier manera que se le produjo en la tierra, funcionaba como el santuario celestial, pero con limitaciones. El hombre, escuche bien, el hombre fue hecho para funcionar como un espejo, algo que reflejará la imagen de Dios aquí en la creación. La humanidad, hecha a la imagen de Dios, perdón, fue creada para ser una representación terrenal de quien Dios es. En el dominio y en el gobierno sobre la creación dados por Dios al hombre, este debía exhibir el gobierno definitivo de Dios en su dominio limitado. Tú y yo hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Es tiempo de actuar con el propósito y el diseño de nuestro Padre Celestial en nuestras vidas y representarlo Él con honor ¿no? Exaltando el nombre que es sobre todo nombre.